Hola amigos, hijo legítimo de un emperador, su padre y su abuelo fueron grandes conquistadores. Se casó con su propia hermana para consolidar su posición. Dueño y señor de vastos territorios y riquezas, tuvo varias hijas, comandó ejércitos y doblegó a grupos rebeldes contra su mandato, y que fue descendiente directo del Inti, el dios Sol. Hoy déjame que te cuente quién fue Huáscar. Primeros años. Huáscar, nacido originalmente como Tupac Titu Cusi Hualpa, en Huascarpata, al sur de Cusco, hacia 1490, era hijo legítimo de Huayna Cápac, 12º emperador del Tahuantinsuyo. El emperador Huayna Cápac, su padre, estuvo casado en primeras nupcias con Coyamama Pilco Huaco, llamada también Cusi Rimay, y tuvieron un primer heredero llamado Ninan Cuyuchi o Arcoíris. Huáscar era uno de los 10 hijos de sangre de Huayna Cápac. La madre de Huáscar se llamaba Coyamama Racba Ocllo, la cual era una de las hermanas del Zapa Inca Iñusta. El nombre de Huáscar. En 1488, fallecido el Inca Tupac Yupanqui, y cumplidas sus solemnes exequias que duraron un mes, el emperador Huayna Cápac hizo cortar el pelo a su primogénito, Tupac Titu Cusi Hualpa, con una pompa sin precedentes, y como homenaje mandó hacer una cadena maroma de oro de 200 brazadas que solamente podían levantar 200 aborígenes, de donde se originó el nombre de Huáscar, que en quechua significa cadena de oro. Al término de dichos festejos, el emperador Huayna Cápac regresó a Quito a proseguir las conquistas de su padre, Tupac Yupanqui, y derrotó finalmente al Chiricacha, tomó a su hija, la princesa Pacha, y tuvo al príncipe Atahualpa, medio hermano de Huáscar. En 1527 fallece Huayna Cápac y el príncipe heredero Ninan Cuyuchi en Tomebamba, a consecuencia de la viruela, cuya epidemia empezaba a brotar por el norte del imperio incaico tras la llegada inminente de los europeos en América del Sur. Huáscar, llegado a su mayoría de edad, su madre lo casó con la Coyamama Choqueuspay o Mama Huarcay, o también conocida como Chuquihuaypa. Ella fue princesa y reina consorte Coya, y a su vez hermana de Huáscar de padre y madre. Según el cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui, luego de que falleció su padre, Huayna Cápac, y su hermano, el heredero Ninan Cuyuchi, lo hicieron casar para legitimar la designación de Huáscar como inca por los orejones, nobles de sangre o panaca real del Cusco. En el Cusco, el Bilac Humu, o gran sacerdote del sol, entregaba la mascaipacha roja a Huáscar, considerado el legítimo heredero. La descripción física de Huáscar no es tomada con mucho entusiasmo por el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, nacido en 1535 y muerto en 1616, quien lo describe con un rostro morenete y largo, zancudo y feo y de malas entrañas. Gobierno. Durante el comienzo de su gobierno, todos lo reconocían como Zapa Inca, nombrando a su hermano Atahualpa Incap Rantín, vicegobernador de Quito y su zona de influencia. Esta solicitud fue aceptada por Huáscar. A pocos meses de asumir el gobierno, en 1529, Huáscar
descubrió una vasta conspiración donde estaban implicados varios de sus hermanos que querían encumbrar como heredero a su medio hermano Cusi Atauchi. Hay que aclarar que su padre, el Inca Huayna Cápac, tuvo casi 200 hijos. Huáscar ordenó dar cruel muerte a Cusi Atauchi junto a algunos nobles acusados de secundarlos. Estos eran orejones de la Saya Anán Cusco, importantes panacas, bando que se distanció de Huáscar y siguió conspirando. Huáscar exigió la presencia de todos sus hermanos en el Cusco, sobre pretexto de la llegada de la momia de Huayna Cápac, su padre, pero los consejeros de Atahualpa, su medio hermano, le advirtieron de no ir, pues su vida correría inminente peligro. Por eso, el cuerpo embalsamado de Huayna Cápac arribó al Cusco sin el acompañamiento de Atahualpa. Este último permaneció en Tomebamba. Huáscar despidió ásperamente a Quilaco Yupanqui y demás comisionados de Atahualpa. Para sentirse seguro, Huáscar se alejó de la nobleza cusqueña y se rodeó de nobles leales a la sucesión hereditaria, como su hermano Tito Atauchi y también por Chusquis Huamán, quienes lucharon en las campañas de Pomacochas, Honda, Comacocha y Chupat, en la lejana región de los Chachapoyas. Chusquis Huamán fue asesinado y fue reemplazado por Mayta Yupanqui, quien dominó a los rebeldes. Huáscar intentó realizar una serie de reformas con tal de fortalecer la autoridad del Zapa Inca, como por ejemplo el anuncio del enterramiento de las malquis o momias de los incas que le antecedieron, en conjunto con la confiscación de las propiedades de los panacas como una forma de reducir su excesivo poder. Esto, sin embargo, causó un mayor descontento hacia su persona, causando que se elevaran las voces de protesta y rumores acerca de una rebelión contra él. Ante estos hechos, Huáscar empezó a desconfiar de todos. Entre los hermanos Huáscar y Atahualpa hubo una tensa paz que duró no más de 5 años, sin que ninguno de los dos realizara alguna campaña militar y dedicándose a disfrutar de las riquezas que heredaron. Huáscar extendió fácilmente las fronteras de su imperio al sur por la Araucanía y la Patagonia, Chile y Argentina. Hijos de Huáscar. Huáscar tuvo varias hijas. Tuvo a su hija favorita, cuyo nombre era Maytanchi. Nació en Cusco, se cree que nació para el año 1516. Su madre formaba parte de las Vírgenes del Sol. Maytanchi era muy bella y fue elegida para ser parte de las Vírgenes del Sol a temprana edad. Y empezó a tener ofertas de compromiso desde los 14 años, pero su padre Huáscar no permitió que se casase a temprana edad. Él prefirió dejar su belleza para el servicio a los dioses. Guerra civil incaica. Huáscar veía en Atahualpa la mayor amenaza a su poder, ya que éste había pasado una década combatiendo en las campañas de su padre y tenía el apoyo de los generales y gentes de Quito. Huáscar aprovechó ese tiempo para conseguir el apoyo de los cañaris, una poderosa etnia que dominaba extensos territorios del norte del imperio y mantenían rencores hacia Atahualpa, pues éste los había combatido durante las campañas de Huayna Cápac. Urco Coya, cacique Mitimay de los Cañaris, encendió las discordias comunicándole a Huáscar que su hermano Atahualpa se preparaba para coronarse y hacerle la guerra, y que recibía honores de soberano sentado en las andas de Huayna Cápac que se conservaban en Tomebamba. Una vez declarada la guerra, despachó a su hermano, el general Atoc, que significa el zorro, quien se alió a los Cañaris, sorprendió y derrotó a los quiteños en las llanuras de Tomebamba. El mismo Atahualpa cayó prisionero y fue encerrado en la fortaleza,
pero logró escapar con una treta. La leyenda deformada dice que se transformó en culebra para hacerlo. Nuevamente en campaña, Atahualpa se hizo acompañar de Quisquis y Calicuchima, y en audaz contragolpe derrotaron a Toc en Ambato y Mocha, y les hizo decapitar, escarmentando a los cañaris con una feroz matanza donde no perdonó ni a mujeres ni a niños, y hasta hizo sembrar las sementeras con sus corazones para ver qué frutos daban corazones de traidores. Enterado Huáscar, despachó un segundo ejército al mando del general Huanca Auqui, quien combatió cerca del Chimborazo y fue totalmente derrotado. Ante la grave emergencia, el mismo Huáscar dirigió sus tropas y logró victorias como las de Taguaray y Guanacopampa. Corría el año 1532 y Pizarro desembarcaba en Tumbes. Allí le recibió el cacique de los Guayacuntos, Huamán Malquitopa, que a nombre de Huáscar le pidió castigar al alzado Atahualpa. Pizarro se dio cuenta de la división del imperio y ofreció tomar partido por Huáscar. Enseguida marchó, siguiendo por los ríos a Cajamarca, donde sabía que se encontraba Atahualpa. Huáscar recibió las noticias de la llegada de esos extranjeros barbados y pensó que solo podían ser los anunciados viracochas, forjándose malos presagios para el futuro del imperio. Mientras tanto, su general Mayta Yupanqui, con solo 2.000 orejones, resistía a Quisquis en la margen derecha del río Mantaro, pero al no recibir ayuda en un mes, tuvo que retroceder al Cusco, a tiempo que Huáscar contraatacaba personalmente en Tobaray. De allí en adelante se generalizaron los combates cerca de la capital con suertes varias. Huáscar pudo envolver a los quiteños, acorralándolos en unos altos pajonales a los que se prendió fuego, pero no aprovechó la ocasión para perseguir a los vencidos, que se reagruparon en las laderas de Chontacajas y consiguieron la victoria final en la célebre batalla de Quipaipán, o también conocida como Quipaipampa. Huáscar fue tumbado de la litera y tomado prisionero por Quisquis. Esta batalla puso fin al imperio del Tahuantinsuyo. Quisquis lo condujo al Cusco. Prisión y muerte. Una vez derrotado el ejército cusqueño, Huáscar vio como toda su familia fue ejecutada. Fue conducido hacia Cajabamba, descalzo, semidesnudo y atado del cuello, hasta donde se encontraba Atahualpa, quien también se encontraba prisionero por los conquistadores españoles. Sin embargo, antes de que se encontraran, Atahualpa, temiendo que Pizarro liberara a Huáscar y le devolviera el poder, ordenó su ejecución en el poblado de Andamarca, cerca de Huamachuco. Sus restos fueron arrojados al río Yanamayo o río de Andamarca. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.